¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast sobre salud mental. Hoy nos acompaña la doctora psiquiatra Ruth Alcalá. Ruth, ¿cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias por la invitación. Pues adelante. Muchas gracias por aceptarnos, por invitarnos, por darnos tu tiempo. Vamos a platicar un poco. Platícanos sobre qué haces en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Es el lugar donde ahorita estamos. Platícanos un poco sobre tu formación, qué haces aquí. Bueno, soy psiquiatra. Para ser psiquiatra, primero uno estudia la carrera de medicina. Estudié medicina en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Los Altos. Después decidí escoger la especialidad en psiquiatría y tuve la oportunidad de realizarla en el Instituto Nacional. Posterior a ello, hice una alta especialidad en adultos mayores. Hice una maestría en ciencias médicas, lo que me permite tener una formación como investigadora, y actualmente estoy haciendo el doctorado en ciencias médicas. Y en este periodo también soy investigadora aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Tengo una plaza como investigador clínico, en donde tengo la oportunidad de realizar algunas investigaciones que tienen que ver con la salud mental. Platícanos un poco sobre Ruth, la persona. ¿En qué momento decide estudiar psiquiatría? Uy, deja ver si me acuerdo. No te creo. Bueno, cuando uno está en medicina, posiblemente entras con la idea de que en medicina todo es cirugía, o todo tiene que ver con estas especialidades en donde las enfermedades se resuelven a través de los medicamentos y la hospitalización. Pero conforme vas avanzando en la carrera, te das cuenta que eso es solamente una parte de la medicina, y que hay otras enfermedades que se resuelven a partir de un sinfín de tratamientos, o que todavía no se resuelven, y un gran número de pacientes llegan a la consulta y se van sin un diagnóstico apropiado, y eso implica que tampoco tengan un tratamiento apropiado. A partir de eso, pues me di cuenta que había un grupo de enfermedades de las cuales pues siempre me quedaba con la incógnita de qué había sucedido, ¿no? Y veía a los médicos adscritos de los hospitales en los que yo rotaba, que únicamente daban recetas como repetitivas y sin un diagnóstico claro. Entonces fue que como de alguna manera pues me cayó el 20 de que esto se trataba de la mente, y me empecé a interesar en las enfermedades mentales, sobre todo en estos aspectos que tenían que ver con algún dolor en específico, por ejemplo padecimientos gastrointestinales, en donde se repetían constantemente las citas, o dolores que tienen que ver, por ejemplo, el dolor de espalda que se volvía crónico, o algunas otras enfermedades como la migraña, en donde pues no se resolvían, ¿no? Y los pacientes seguían llegando a la consulta, tenían muchos médicos, muchas especialidades, y al final esto no se resolvía. Entendí que se trataba de alguna enfermedad mental, y fue ahí que decidí hacer la especialidad en psiquiatría. Estaba yo en el internado. Es una parte de nuestra formación. Estudiamos la carrera. Primero estamos en las aulas, después nos dejan entrar a los hospitales como estudiantes, y después tienes la obligación de hacer durante un año tu internado. Y fue en el internado que yo decidí estudiar la especialidad en psiquiatría. ¿Y por qué en el Instituto Nacional de Psiquiatría? Más bien, platícanos un poco por qué terminas aquí, qué hacen aquí, y tú qué estás haciendo también, qué te dedicas también aquí en el área de investigación. Es una larga historia porque estoy en el instituto. Entonces creo que serían demasiados detalles de por qué estoy aquí. Me considero afortunada de haber podido ingresar al instituto, y pude terminar la especialidad en el instituto después de haber pasado como hay algunos trances que tuvieron que ver
con el inicio de mi formación como psiquiatra. Esto, pues a lo mejor es curioso, pero yo estaba en la clínica San Rafael, que ahora ya no existe. Entonces, cuando cerró, el instituto nos abrió la puerta a varios de los residentes que nos habíamos quedado sin sede. Yo era R1 y tuve la fortuna de comenzar pues toda mi formación aquí, ¿no? Entonces, pues de alguna manera por eso estoy en el instituto. Terminé como residente y después decidí hacer la alta especialidad en adultos mayores, se llama psicogeriatría. Okay. Después hice la maestría, como les comentaba hace rato, y ahorita en el doctorado, y eso me permitió tener una plaza como investigador. Entonces, ¿qué hago como investigador y cómo es el instituto? El instituto tiene diferentes áreas, no solamente ve pacientes con enfermedades mentales, sino uno de los principales intereses por los que se han formado los institutos nacionales es que estaban destinados a la investigación, pero para hacer investigación necesitamos también atender pacientes. Entonces ahora el instituto está dividido en diferentes áreas. La parte clínica, que es la que posiblemente todos conocen, en donde hay psiquiatras, hay residentes y hay muchas otras ramas que tienen que ver con la medicina. Está enfermería, está trabajo social, están psicólogos, están neuropsicólogos, hay químicos que se encargan de que la psiquiatría sea un área integral. Por supuesto que hay médicos de otras especialidades, hay un neurólogo, hay geriatra, hay internista. Eso nos permite que la psiquiatría se dé de manera integrativa. Entonces, esta otra parte en donde también habemos psiquiatras que tenemos una formación como investigadores, se llama investigaciones clínicas, y además hay otra área del instituto en donde se hace investigación más asociada a ciencia básica, en donde hay biólogos, en donde hay químicos también, en donde hay incluso pues psiquiatras haciendo investigación básica, en donde hay pues ingenieros y muchas otras áreas haciendo investigación asociada a temas que tienen que ver con el cerebro. Entonces, al menos son esas tres áreas básicas en donde está el instituto. Ya. Platícanos también un poco sobre tus proyectos. ¿Qué proyectos de investigación tienes actualmente? Ok, bueno, soy nueva en investigación de alguna manera. Okay. Soy nueva en investigación y mi formación se dedicó inicialmente a lo clínico. Yeah. Entonces, actualmente tenemos algunos proyectos que van corriendo en el sentido de lo que tiene que ver con neuromodulación. Entonces, digo que soy nueva en investigación, eso me ha permitido estar buscando más gente que quiera trabajar conmigo y gente con la que también pues pueda hacer colaboraciones. Claro. Entonces, actualmente mi interés principal en la investigación tiene que ver con estrategias neuromoduladoras. Okay. Estrategias neuromoduladoras, sobre todo con técnicas que logran estimular la corteza cerebral y buscamos que tengan algún efecto en la parte clínica. Es decir, en la parte clínica me refiero a síntomas que se manifiestan a través de la conducta o que influyan en la parte neurocognitiva o en la cognición. Okay. Por ejemplo, en la parte clínica, lo que tiene que ver con la depresión, con la ansiedad, con alteraciones en el sueño o incluso con el dolor, ¿sí? Okay. Pero también buscamos que esto mejore la funcionalidad en los pacientes. Hay algunos que no pueden de alguna manera utilizar fármacos, entonces estas alternativas neuromoduladoras pueden ser utilizadas en este grupo de pacientes. Sin embargo, nosotros como investigadores tratamos de diseñar proyectos en donde se vuelvan muestras homogéneas. Entonces esto nos lleva a reclutar grupos de pacientes que tienen ciertas características muy específicas para buscar resultados en algunos de estos síntomas. Por ejemplo, actualmente tenemos terminado un proyecto
que se desarrolló con estimulación magnética transcranial repetitiva en adictos a cocaína, que consumían cocaína tipo crack. Ese proyecto lo terminamos, está encaminado otro nuevo también en adictos a crack. ¿Y qué buscamos? Que disminuya el deseo de consumir la sustancia, y que esto les permita funcionar mejor, ¿sí? Que se puedan reincorporar a su trabajo o al menos que se mantengan con menos tiempo de consumo. Otro de los proyectos que han sido pues relevantes para nosotros, digo para nosotros, pues para mi grupo, ha sido que es mi principal área de interés, que es en las enfermedades de los adultos mayores, y es en el tema de las enfermedades neurodegenerativas como las demencias, específicamente el Alzheimer y el deterioro cognitivo. Tuvimos la oportunidad de terminar un proyecto en el que aplicamos estimulación magnética transcranial repetitiva en enfermedades de Alzheimer. Logramos publicarlo, ha sido citado, y eso nos llevó a desarrollar una nueva idea, en donde abordar estas enfermedades en etapas más tempranas probablemente nos permita, les permita a los pacientes tener más tiempo de vida con mejor calidad, ¿sí?, de vida. Es decir, entre menos rápido aparezcan los síntomas más graves de estas enfermedades, los pacientes pueden tener una mejor calidad de vida. Nosotros le apuntamos como investigadores a que esto se pueda utilizar en las diferentes instituciones, por ejemplo, en el área de psicogeriatría de aquí del instituto, que se pueda en algún momento ofrecer como una alternativa de tratamiento. Esto podría apuntar a ofrecer una mejor calidad de atención a los pacientes. No estoy segura si mejor calidad de vida, pero sí una mejor calidad de atención por parte de nosotros. Entonces, como te decía, las técnicas neuromoduladoras, tratar de utilizarlas como podrían generar un efecto positivo en las diferentes enfermedades neuropsiquiátricas o padecimientos psiquiátricos, ¿sí? Entonces, estamos tratando de desarrollar una línea de investigación en donde se pueda utilizar las diferentes alternativas neuromoduladoras con las que actualmente tenemos, alcance aquí en el instituto, es a la estimulación magnética transcranial repetitiva y a la estimulación de corriente directa, ¿sí? ¿En qué momento surge el interés por las técnicas neuromoduladoras? Porque a pesar de no ser algo nuevo, sí es algo que viene creciendo. ¿En qué momento surge el interés de empezar a aplicarlo aquí? Sí, yo creo que tengo que mencionar como un poquito de los antecedentes en cómo el instituto ha sido, yo no sé si voy a decir algo de lo que a lo mejor no estoy tan informada, pero considero que es pionero en México utilizando estas técnicas neuromoduladoras. Okay. Para empezar, no es algo económico, ¿no? Los equipos de estimulación, independientemente de cuál se trate, son equipos que tienen un alto costo, y podríamos utilizar a lo mejor algunos más económicos, pero no garantizan la seguridad de la investigación ni la seguridad del paciente. Entonces tienen que pasar por diferentes procesos de aceptación como COFEPRIS. Entonces, para poderlos utilizar en investigación o ya realmente en la parte clínica, necesitan pasar por ahí. Claro. Entonces, considero que el instituto es pionero porque desde 1999 la doctora Josefina Ricardo y el doctor Jorge González Olvera trajeron el primer estimulador al Instituto Nacional, y fue que comenzaron a hacer investigación. Probablemente su investigación no era tan conocida, pero lo que quiero decir es que después de 20 años, ahora gracias a ellos podemos seguir mostrando que poco a poquito ya somos más, que ya podemos tener investigaciones con un mayor impacto, que ha habido gente, por ejemplo el doctor Julián Reyes, que ahora está en Querétaro haciendo investigación con las mismas técnicas, por lo aprendido aquí en el instituto. Eduardo Garza,
que sigue trabajando con modelos de investigación en Juriquilla, y también, por otro lado, mencionar que no solamente se hacen estudios en humanos, ¿no? También se hacen estudios en animales en otros laboratorios aquí en el instituto, en ratas. Bueno, entonces, ¿cómo fue que yo llegué a esto? Bueno, mi tesis de especialidad comenzó siendo estimulación magnética en fibromialgia, ¿no? Entonces, fue un estudio muy sencillo. Desafortunadamente no lo publicamos porque pues, fue muy poco, pero fue mi tesis de especialidad. Aplicamos estimulación magnética a pacientes con fibromialgia y depresión. Considero que tuvieron un buen efecto clínico y de ahí fue que nació mi interés por las técnicas neuromoduladoras. ¿Sí? El doctor Olvera pues fue como quien llevó mi tesis, me ayudó a terminar ese proceso y después de ahí hice la maestría con estimulación magnética también en pacientes con Alzheimer. Para esto ya era psicogeriatra, entonces de ahí es que comienza mi interés por la neuromodulación. ¿Ves alguna ventaja sobre los tratamientos actuales que una persona puede conseguir? ¿Ves alguna ventaja de la neuromodulación, por ejemplo, sobre, no quiero caer en el tabú contra el medicamento, pero ves alguna ventaja, por ejemplo, algún complemento? Sí. ¿Tú cómo pones ahí a la neuromodulación? Sí, ventajas son bastantes, pero me gustaría mencionar que cuando hablamos de neuromodulación, no es neuromodulación versus fármacos. Ajá. O sea, no los podemos poner en contra porque no se trata de eso. Son diferentes maneras de tratar. ¿Sí? Por ejemplo, para tratar la depresión tenemos diferentes grupos de antidepresivos. ¿Y cómo los seleccionamos? Bueno, porque como clínicos tenemos la obligación de saber que si vamos a recetar, primero tenemos que tener un diagnóstico. Después que tenemos el diagnóstico, pensamos en cuáles son las alternativas que están fundamentadas en la evidencia científica para ver qué es lo más seguro que le vamos a ofrecer al paciente. Y lo más seguro en términos de efectos adversos, pero también de pronóstico. Y eso nos lleva a pensar que hay algunos pacientes que de inicio sabríamos que no van a responder a los fármacos. Primero, pues por su historial y que nos da, posiblemente ya tiene antecedente de haber recibido varios tratamientos y no haber respondido. Entonces hacemos como una averiguación, ¿no? Hacemos una anamnesis completa que nos permita decidir qué es lo mejor para ofrecerle a ese paciente. Hay algunos pacientes que se rehúsan a tomar fármacos. En ese sentido, podremos considerar que puede ser una primera alternativa. No solamente porque el paciente no quiera, sino porque hay evidencia que sustenta que nosotros podemos otorgarle un tratamiento con técnicas neuromoduladoras, específicamente estimulación magnética, transcranial repetitiva o estimulación por corriente directa, porque ya están aprobados y hay suficiente evidencia para poderle decir a un paciente con depresión que me dice, yo no quiero tomar medicamentos, bueno, tengo esta alternativa para ti, es segura y está aprobada, ¿sí? Pero por otro lado hay otras enfermedades que en donde no ha sido aprobado todavía, en donde no hay suficiente evidencia que sustente el que uno lo pueda tomar como una primera alternativa, pero sí a lo mejor como un coadyuvante o como un potenciador. ¿Sí? Entonces hay de todo, ¿no? Hay aquellos que no quieren tomar medicamentos, hay aquellos a los que se los podemos ofrecer como una alternativa, por ejemplo, en resistencia a los tratamientos o para potenciar los efectos de los medicamentos que ya están tomando. Y por ejemplo, ¿cuánto dura un tratamiento? ¿Cuánto tiene que estar el paciente bajo tratamiento con técnica de neuromodulación? Mira, estrictamente tendremos que pensar en las características del paciente. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que llega de primera vez, que nunca ha recibido un tratamiento y que se considera que su episodio, vamos a hablar de depresión, se considera que su episodio es moderado, podríamos decir, bueno,
la evidencia nos dice que al menos tendrá que recibir de 15 a 20 sesiones, ¿sí? En las diferentes técnicas que actualmente están aprobadas, los tratamientos pueden durar entre 30 y 40 minutos. A veces dependerá del equipo que utilices. Okay. Hay quienes ofrecen sesiones más cortas, pero esto a veces puede confundir a los pacientes porque tú me ofreces menos y porque el otro me dice que más, sí. ¿sí? Entonces, siempre lo que es más seguro es lo que ya está evidenciado, y lo que dicen las guías de tratamiento es otorgar, por ejemplo, en el caso de la estimulación por corriente directa, sesiones de 2 amperes a una intensidad de 2 amperes que duren 30 minutos, porque eso es lo que dice la evidencia. ¿Cuántas sesiones? De 15 a 20. Y dependerá de cómo responda el paciente para decir si le vamos a dar mantenimiento o no, ¿sí? Okay. Y también de otras características que puedan influir como detonantes para que persistan algunos síntomas, y decir, bueno, probablemente este paciente requiera de más sesiones. Y entonces revisamos en la literatura cuántas sesiones serían convenientes para este paciente en específico. Entonces, como un paréntesis, a veces tenemos que individualizar el tratamiento, sí, claro, en los pacientes. Digo a veces y la mayoría de las veces. No podemos decir que todos van a responder de la misma manera, sí, pero tampoco podemos tomar decisiones porque nos dio el gusto, ¿sí? Claro. ¿Y ahí cómo decides cuál de los dos vas a utilizar? ¿Te refieres a estimulación magnética o estimulación de corriente directa? Sí. Hasta el momento no hay estudios, a menos que yo no los haya encontrado, pero no hay estudios que las comparen entre sí. Sí. Ese es otro de mis intereses en investigación, comparar si existe superioridad entre alguna u otra. Okay. Sí. Muchas veces decides con base a las finanzas del paciente, pero también con base a qué hay al alcance del paciente. Supongamos que es un paciente que está aquí en la Ciudad de México, tiene la posibilidad en el medio privado de utilizar estimulación por corriente directa o estimulación magnética transcranial repetitiva. Pero si estamos en una ciudad fuera si estamos fuera de la Ciudad de México, tendremos que ver a qué hay alcance. Uno de los beneficios de la estimulación por corriente directa es que son equipos portátiles, ¿sí? Son equipos muy pequeños, del tamaño, pues posiblemente de un celular, un poquito más grandes. Entonces son portátiles y eso es un beneficio, es un gran beneficio, sobre todo ahora en la pandemia, ¿no? La estimulación magnética, no hay equipos portátiles. Claro. Entonces tienen que acudir a un centro y tienen que estar vigilados, tiene que estar alguien entrenado en colocar la bobina, claro, de la forma adecuada. Tienes que saber cuál es la medida en la que responde el paciente. Esta medida se llama umbral motor. Entonces hay beneficios distintos, pero por practicidad pues muchas veces decides la estimulación por corriente directa. Claro. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, y también ahorita que estaba tocando el tema, ¿qué es lo peor que podría pasar? Por ahí mencionaste que es segura, pero ¿qué es lo peor que podría pasar? Lo peor que pueda pasar es que entres a Amazon y te compres cualquier equipo de estimulación de corriente directa. Totalmente de acuerdo. O que creas que puedes formar un campo magnético tan parecido a lo que haría un chamán, ¿no? Sí, sí, eso no es estimulación. Las técnicas de estimulación están fundamentadas en estudios científicos que realmente se logra mostrar que en el caso de la estimulación de corriente directa logra excitar la neurona. En el caso de la estimulación magnética transcranial logra despolarizar la neurona. Okay. ¿Sí? Entonces ambos tratamientos están fundamentados. Lo peor que puede pasar es que compres un equipo que no tenga las medidas de seguridad y que la persona se lo coloque y se queme sin el seguimiento y se queme, ¿no? En el caso de la estimulación magnética, que no se evalúan las medidas de seguridad y por ejemplo que un paciente no sea estudiado, no le hayan interrogado sobre antecedentes de crisis epilépticas y que venga por depresión, lo estimules y termine convulsionando en el espacio de estimulación magnética por no haber hecho un buen abordaje. Sí. Entonces, actualmente hay estudios de seguridad en donde
interrogamos, por ejemplo, si tiene antecedente de traumatismo craneoencefálico, si tiene alguna placa metálica o algún objeto metálico en alguna parte del cuerpo, si tiene marcapasos. Estas podrían ser algunas contraindicaciones relativas, no necesariamente absolutas. Entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que un paciente se queme con una mala aplicación de cualquiera de las dos técnicas. Claro, tiene que ser por un profesional. Así es. Y que los equipos siempre tienen que tener un mantenimiento. Por muy seguros que parezcan, es como tu carro. Si tu carro puede ser el mejor modelo, puede ser no sé, el mejor modelo y nuevo, ¿no? Pero si no le das un mantenimiento, te va a dejar tirado. Sí, claro. Entonces así son estos equipos. Para garantizar la seguridad, tienen que recibir mantenimiento. Y por otro lado, para utilizarlos, también tienes que tener un entrenamiento previo, ¿sí? Okay. Y el entrenamiento consiste en saber por qué lo quieres aplicar, como clínico, saber por qué lo vas a indicar y saber utilizar los equipos. Muchas gracias. Doctora, durante todo este tiempo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la neuromodulación? ¿Qué alcances has visto tú que te han sorprendido y, como dices, me hacen investigar más, ¿no? Como esta comparativa a la que quieres llegar en un futuro. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en estos años? Lo que más me ha sorprendido fue cuando me di cuenta que funcionaba. Sí, a lo mejor les puede parecer algo absurdo, ¿no? Pero sí. Es como cuando me di cuenta que funcionaban, dije, caray, ¿no? Caray, esto sí sirve. Sí es cierto lo que dicen ahí en las publicaciones, sí es cierto lo que dice la literatura. Y la otra cosa que me sorprende es que en el área de la salud mental, la mayoría de los clínicos sigan dudando del efecto. Entonces, esto me sorprende porque ya está descrito en la literatura científica, ya está en las guías. Y como médicos, estamos obligados a mantenernos actualizados. Claro. Bueno, al menos en mi idea, estamos obligados a mantenernos actualizados. Entonces, el no ofrecer estas alternativas de tratamiento, no es medicina alternativa, sino estas alternativas de tratamiento, muy importante diferenciar. De forma segura, me sorprende en estos momentos. ¿A qué crees que se deba la renuencia? Creo que es la falta no estoy segura si es la falta de información, sino probablemente es un efecto de la mercadotecnia en donde son utilizadas de manera inadecuada. Entonces, si tú vas a un sitio en donde va a dar el tratamiento a alguien que no diagnosticó adecuadamente, que no tenía un equipo aprobado por COFEPRIS, que le dijo a la persona, te voy a dar 5 sesiones y te voy a cobrar más de la mitad de tu salario, ¿no? Entonces, pues la gente Sí, el mal uso ha estado en contra. Entonces, esto pues llega a la consulta de otros médicos y la información llega de forma inadecuada ya en la práctica en general. Entonces, creo que estamos obligados a informar sobre verdaderamente cómo funcionan, a capacitar a más clínicos que estén interesados en indicarla y a seguir averiguando, porque eso es otra de las tareas que tenemos, seguir averiguando cuál es, por decirlo de alguna manera, la dosis más adecuada de estas técnicas de estimulación, ¿sí? Cuáles son los sitios en donde debemos colocar los electrodos o la bobina, cuántas sesiones son las que mejor van a funcionar, por cuánto tiempo permanece el efecto, si tenemos que dar sesiones de mantenimiento. Entonces tenemos muchos huecos que resolver todavía. Aunque haya evidencia que ya sustenta su efecto, necesitamos seguir investigando. Claro. ¿Sí? Y a futuro, ¿cómo ves la neuromodulación en México? Yo creo que cada vez tenemos más alcance a estas técnicas. Me parece que ejercicios como como el que estás haciendo ahora con la entrevista, le permite a la gente, a los clínicos, pero también a los
posibles candidatos a recibir un tratamiento, a los posibles pacientes de alguna manera, Sí. a estar informados y a que nos exijan, a los que nos dedicamos a la salud mental, a averiguar más. Entonces, en México es un futuro, me parece prometedor, cuando lo sigamos aplicando de manera segura, ¿sí? De manera segura me refiero a que haya alguien que haya evaluado de manera completa al paciente y que haya dado un diagnóstico y que pueda decir, mira, en este domicilio te van a dar estimulación, ¿sí? Okay. Te recomiendo que sean tantas sesiones y que lo pueda poner, así como en una receta ponemos tal antidepresivo a tanta dosis, te vuelvo a ver en tanto tiempo y darle un seguimiento, ¿sí? Entonces, mientras podamos informar a quienes atienden la salud mental en México, mientras estas personas que nos dedicamos a la salud mental nos sigamos informando sobre estas técnicas, entonces gente que se dedica a traer equipos del extranjero a México, pues probablemente se sientan comprometidos a traer cada vez equipos con mejor calidad y a precios más accesibles, claro. Porque esa es otra de las grandes limitaciones, creo. ¿Sientes que hay un retraso de México en comparación con otros países usando estas técnicas? Pues depende con quién nos comparemos, ¿verdad? Sí. Sí, de alguna manera, pues puede haber, pues por supuesto que estamos como por debajo de eso, pero también creo que el sistema de salud en México, al menos en el medio privado, esto puede avanzar más rápido, ¿sí? Okay. En el sistema público probablemente estamos más limitados para ofrecerlos ya como un tratamiento, ¿sí? Pero, ¿cómo decirlo? Pues en especial en Latinoamérica, probablemente si nos comparamos con países como Canadá, Dinamarca, pues por supuesto que estamos por debajo. Ok. Por ahí alguna vez platicamos sobre un proyecto en mejora cognitiva. ¿Nos puedes platicar un poquito, sí, así de manera muy superficial? Es este proyecto del que te mencionaba hace ratito. Ajá. ¿Verdad? Sobre deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve realmente es una ventana para pensar en las demencias. ¿Sí? No todos los pacientes con deterioro cognitivo leve van a evolucionar a demencia, pero muchos de ellos evolucionan sobre todo a enfermedad de Alzheimer, que hasta el momento es la más diagnosticada, cuando está afectado específicamente el dominio de la memoria. Entonces, cuando estimulamos a los pacientes que tienen deterioro cognitivo, pensamos en la posibilidad de que puedan desarrollar nuevas conexiones, las que todavía no están lastimadas. Y esto les da la posibilidad de mantenerse más tiempo sin llegar a presentar la demencia. Entonces, en este proyecto buscamos estimular a pacientes con deterioro cognitivo leve y comparar a quién le va mejor, si a los que reciben el tratamiento o a los que no lo reciben. Es un proyecto un poco complicado, sobre todo ahora en la pandemia, porque buscamos pacientes participantes que son adultos mayores y que suelen tener comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, pero estamos viendo de qué manera podemos seguir trabajando en él. No solamente buscamos mejoras neurocognitivas en pacientes adultos mayores, sino también buscamos mejoras neurocognitivas, por ejemplo, en los adictos a crack. Y pensamos también implementar un nuevo proyecto en esquizofrenia, en donde también veamos de qué manera puede mejorar la neurocognición. Ruth, una última pregunta. Claro. ¿Solamente te dedicas a la investigación? Ok. No, también practico deportes. No te creas. Sí, combino mi práctica como psiquiatra en el área de investigación. Sí, das consulta. Sí, doy consulta. Y procuro dividir mi trabajo en el área de investigación, pero nunca he dejado de trabajar como clínica. Es un área especial de interés para mí. Entonces tengo mi consultorio privado, en donde de alguna manera soy psiquiatra, atiendo consulta como
en psiquiatría general, pero en mi formación con una alta especialidad en adultos mayores, de alguna manera mi consulta se ha centrado un poco en eso, pero también otro de mis focos de interés es atender trastornos de personalidad y entonces mi consulta pues está dirigida un poco en eso, pero sin dejar de lado las alternativas de tratamiento como la estimulación magnética transcranial repetitiva y la estimulación por corriente directa. Entonces puedo trabajar en el medio privado, indicando la estimulación, cualquiera de las dos técnicas, y complementándola pues con la investigación. Entonces me mantengo activa, me mantengo informada gracias a mi trabajo institucional como investigadora, sin dejar de lado la parte pues de dar consulta, que es uno de mis principales intereses como psiquiatra. Entonces platícanos, ¿dónde te pueden encontrar? Mi consultorio está ubicado en la Roma Sur, muy cerca del Hospital Dalinde, es Quintana Roo 81, ahí me pueden encontrar. Te dejo mis datos para que los compartan. Sí, van a aparecer ahí en pantalla. Ok, te dejo mis datos para que se puedan comunicar conmigo desde las diferentes cosas que puedan surgir de aquí, ¿no? Si tienen alguna duda, si están interesados en recibir más información con respecto a las técnicas neuromoduladoras o sobre algún aspecto específico de la psiquiatría o agendar una cita. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí para que se pongan en contacto. Muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros en este video. Doctora, de nuevo gracias. Esperamos que nos puedas invitar en otra ocasión. Claro que sí. Hay mucho tema del cual hablar. La investigación que se detuvo. Yo creo que podemos retomarlo en un futuro. Claro. Muchas gracias. Gracias por seguirnos. Estamos en contacto. Claro que sí. Sé que de alguna manera podemos a lo mejor profundizar algunos otros temas, ya sea para público en general o para alguien que pueda o que esté interesado en recibir información más específica y que a lo mejor yo pueda compartirles algo de lo que estoy haciendo. Muchas gracias. Esperamos muy pronto poder estar aquí, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden estar al pendiente de nuestras redes y seguir con más pláticas como esta. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego todos. Hasta luego.